Mi padre me envió a la cama de un anciano con sus propias manos solo por los fondos de inversión. Mi madre, celosa de mi talento para bailar, me quebró directamente las piernas. Me mantuvo en un perrera, viendo cómo mis piernas se pudrían y se llenaban de gusanos, pero se rió locamente. Finalmente, morí en la nieve fuerte. Cuando abrí los ojos de nuevo, volví a los 14 años. El mal estaba a punto de comenzar. Esta vez, ¿quién era el diablo? Arrastré mis dos piernas atrofiadas y en descomposición y salí de la perrera, eligiendo morir en la primera nieve fuerte del invierno. En un trance, parecía que había vuelto a la o en que tenía 14 años. Después de bajar del escenario, oí a la maestra que mi madre más respetaba decirle con una sonrisa: el talento de este niño es incluso mejor que el tuyo. Mi madre asintió con una sonrisa, pero cuando se volvió para mirarme, su mirada era como un cuchillo afilado, brillando con una luz fría. Sin embargo, a los 14 años, no noté nada en absoluto. Vi claramente las emociones celosas y oscuras en los ojos de mi madre. Justo cuando estaba a punto de suspirar interiormente, fui empujado por los transeúntes y me chocé contra la pared. Dolor. Me quedé aturdido por un momento. ¿No era esta la reminiscencia antes de la muerte? ¿Cómo podía seguir sintiendo dolor, Aria? ¿Qué pasa? La voz suave de mi madre llegó a mis oídos. Levanté la cabeza y miré a mi madre, que era varios años más joven, con incredulidad. Vivian raised her voice again. Get lost? She followed her father and left the classroom, still looking back at me step by step. El dolor agudo me hizo confirmar que realmente había vuelto a los 14 años. Ya no miré la expresión asombrada de mi madre. En cambio, miré a través de la multitud a la maestra que acababa de elogiar mi talento. Aurora. Aurora era la maestra de danza de mi madre y también una famosa bailarina en todo el país. En mi vida anterior, nunca la volví a ver después de eso. En esta vida. Un segundo después, aparté a la multitud bulliciosa detrás del escenario y, ante los ojos asombrados de mi madre, me lancé directamente hacia Aurora. En esta vida, aprovecharé cada oportunidad para ascender. Ya no me rendiré sin límites simplemente para que mi madre se sienta tranquila. Me arrodillé delante de Aurora con un golpe. Maestra Aurora, por favor, tómame como tu aprendiz. Aurora pareció sobresaltarse. Se inclinó rápidamente y quiso ayudarme a levantarme. Oh, cielo, tú, ni, atraviesa, me asustaste. Levántate rápido. Maestra Aurora, no me levantaré si no me aceptas como tu aprendiz. Dije con una expresión terca. La maestra Aurora no sabía si reír o llorar. Ya no son como antes. Arrodillarse ya no es la forma de pedir una enseñanza en la actualidad. Estaba a punto de preguntar alegremente si la maestra había dado su consentimiento cuando fui interrumpido por un grito furioso detrás de mí. Aria, ¿qué estás haciendo? Era mi madre. Al oír su voz, no pude evitar estremecerme. Ese miedo grabado en mis huesos todavía tomó el control de forma incontrolable. Aurora debió de ver que de repente me puse pálido y me tiró de inmediato hacia arriba. Está bien, está bien. Te tomaré. Realmente eres algo, ni. Después de decir eso, le dijo de nuevo a mi madre, Daphne, no asustes a la ni. Aurora tenía acento del sur, suave y amable. Incluso cuando regaba a alguien, no tenía ningún porte imponente. La cara de mi madre se puso pálida en cambio. Se apresuró a quitar su expresión enojada. Sí, maestra. Pero esta Aria. Maestra, ¿no dijiste que no tomarías más estudiantes? Aurora me tocó la cabeza. Bueno, no es tan absoluto. Cuando me encuentro con uno bueno, no puedo evitar tener ganas de enseñar. A través de la luz tenue detrás del escenario, vi que los labios de mi madre incluso comenzaron a temblar.
pero Aurora no lo notó. Simplemente me dijo, envíe a la Ni a aquí la próxima semana. Luego hizo un gesto con la mano y se fue. Cuando llegué a casa, mi madre me dio una bofetada en la cara. Tú, perra, ¿quién te dio el derecho de actuar por tu cuenta? ¿Qué te hace calificada para llamarla maestra? En mi vida anterior, mi madre también me dio una bofetada cuando llegamos a casa. En cualquiera de las dos vidas, estaba celosa de que yo fuera elogiado por su maestra más respetada. Y en mi vida anterior, me partió el corazón cuando mi madre, a quien más amaba, me dio una bofetada. Quizás mi aspecto vulnerable y frágil la consoló. No mucho después, me abrazó y me dijo lo siento. Parecía que había hecho algo malo y estaba en pánico. Yo no lo entendía, pero todavía sentí para mostrar que estaba bien. Esta vez, estaba bien preparada. Me cubrí la cara, con una sonrisa burlona en los labios. Madre, ¿no oíste a la maestra Aurora decir que mi talento es más alto que el tuyo? Mi madre se enfureció de inmediato. Rugió y se lanzó hacia mí. ¿Qué? Dilo de nuevo. Fue pateada al suelo por mi madre. Me agarró el pelo y golpeó mi cabeza contra la pared. Pronto, la sangre corrió por mi frente y por mis ojos. A través de la visión escarlata, vi su aspecto loco, exactamente igual que en mi vida anterior. El dolor me hizo sentir aturdido, pero las comisuras de mis labios se elevaron ligeramente. Sí, así es, mamá. Esta es la apariencia familiar de ti en mi memoria. Apenas podía recordar cómo era ella cuando me hablaba suavemente. En mi impresión, todo lo que podía recordar era su aspecto histérico, como si quisiera matarme. Cuando recobré la conciencia de nuevo, ya era de noche. Todavía estaba tirado en el suelo. Oí a mi madre rugir como una bestia atrapada en el BA, oh, Carter, todavía eres humano. ¿Cuánto he sacrificado por ti? ¿No es suficiente una de mí para ti? ¿Crees que estoy vieja? Dilo, ¿crees que estoy vieja? Perra, perra, toda tu familia Carter son todas perras. Mi madre estaba llamando a mi padre. Mi padre no había estado en casa durante medio año, o, habiendo vivido una vida anterior, sabía que mi padre tenía otra mujer fuera. Esa amante dio a luz un hijo para mi padre. Oh, no, debo decir que era la cuarta amante, o la quinta. Mi madre era una amante. Mi padre era un desgraciado. La historia del desgraciado y la perra era tan cliché. Mi madre solía ser la discípula más orgullosa de Aurora y la acompañaba a todas partes. Mi madre no solo tenía un talento extremadamente alto para bailar, sino que también era muy hermosa, con cejas en forma de hoja de sauce, ojos grandes y brillantes y cabello negro largo. Cuando soplaba la brisa, incluso su cabello era encantador. Los hombres son lujuriosos y mi padre era uno de ellos aún más codicioso. Se fijó en mi madre, esta blanca lotus sin par, a primera vista. Sin embargo, el proceso de cortejo no fue suave. Mi madre conocía su propio encanto y era muy orgullosa. Había miles de hombres persiguiéndola. Un hombre casado como mi padre no era nada. Pero mi padre no solo tenía una familia sino también dinero. Incluso se divorció de su esposa por mi madre. Era afectuoso por un lado y le tiraba dinero por el otro. Mi madre se conmovió rápidamente. Un hombre así, rico, afectuoso y con ojos solo para ella. Si perdía esta oportunidad, no habría otra. Mi madre ignoró las disuasiones de su maestra respetada Aurora y siguió a mi padre sin dudarlo. A la siguiente, yo nací. Dar a luz fue extremadamente destructivo para una bailarina profesional. Mi madre estuvo deprimida por un tiempo debido a esto. Pero mi padre sabía cómo consolarla. La halagó con dulces palabras y la animó de nuevo. Bajó del primer plano de la actuación y salió al escenario cada vez menos. Después de eso, los dos todavía estaban profundamente enamorados durante 8 o 9 años.
Todos elogiaron que mi madre había atado completamente a mi padre, este joven disipado. Mi madre estaba muy orgullosa. Sin embargo, el leopardo no cambia de manchas. Cuando tenía 10 años, mi padre a menudo no volvía a casa por la noche, usando excusas como viajar de negocios o estar ocupado en la empresa. Afortunadamente, sin embargo, yo tenía un talento extremadamente alto para bailar y había ganado innumerables premios desde que era niño, lo que le dio honor a la cara de mi padre. Mi padre estaba bastante satisfecho con esto y todavía volvía a casa de vez en cuando. Desafortunadamente, como dice el dicho, quien juega con fuego se quema. Mi padre todavía tenía una mujer fuera. Esa mujer dio a luz un hijo de un solo golpe y logró aferrarse al corazón de mi padre, ya que tenía un hijo en su vejez. No importaba cuán excelente fuera yo, mi padre volvía a casa cada vez menos. El temperamento de mi madre se volvía cada vez peor. Antes de eso, me había mimado extremadamente debido a mi talento para bailar. Pero después de eso, comenzó a resentirse de mí por robarle su juventud, robarle su talento e incluso resentirse de mi propia existencia. Si no fuera por mí, ella todavía sería la bailarina principal de su grupo de danza. Lo escondió muy bien y nadie lo notó. Ella todavía era la madre dulce y amable en mi corazón. Sin embargo, esta vez, el elogio de mi maestra respetada Aurora destruyó completamente el orgullo en su corazón. Ella era una genio de la danza y no podía tolerar que nadie fuera mejor que ella, ni siquiera su propia hija. Sacudí mi cabeza mareada y me arrastré de vuelta a mi habitación. Aunque deliberadamente provocé a mi madre para que me golpeara a propósito, no quería morir. Si me viera de nuevo, podría ser golpeada hasta la muerte de verdad. Tomé una profunda respiración y tomé fotografías de todos los moretones en mi cuerpo. Mirando a mi miserable yo en las fotografías, sonreí felizmente. ¿Qué eran estas heridas? En mi vida anterior, había estado en situaciones mucho peores en todos los lugares. Madre, esto es solo el comienzo. Dado que estaba herida, por supuesto, no podía ir a informar a la maestra Aurora. Mi madre mintió a Aurora, diciendo que yo quería salir a jugar y que podría tener que retrasar ir allí por unos días. Aurora estuvo en silencio por un momento y luego le dijo a mi madre que debía enviarme allí la próxima semana. Mi madre estuvo de acuerdo. Mirando mi cara hinchada que parecía la de un cerdo, dijo malignamente, todo esto es culpa tuya. Pretendí encogerme de miedo, y esta acción la complació. No me golpeó de nuevo y se fue, golpeando la puerta. Ella no sabía que yo había contactado a Aurora anoche, le había dicho que me había lesionado accidentalmente y le había enviado algunas fotografías de las lesiones menos graves. Después de eso, agregué, maestra Aurora, por favor, no le digas a mamá que la he contactado y no se lo digas a los demás tampoco. Vi que el indicador de el otro está escribiendo en WeChat se mantuvo encendido por mucho tiempo. Finalmente, recibí una respuesta de Aurora que decía de acuerdo. Después de un rato, envió otro mensaje, protégete. Mamá, tu mentira ha sido descubierta por tu maestra más respetada. Una semana después, la maestra Aurora llamó de nuevo a mi madre para instarla a enviarme. No importaba cuánto resentiera mi madre hacia mí, no se atrevió a ir en contra de su maestra respetada. El primer paso para salvar mi propia vida fue exitoso. Con Aurora alrededor, al menos nadie estaría al tanto incluso si me golpearan a medias muerta. La severa paliza anterior pareció haber dado a mi madre una salida para desahogar su odio y su ira. Incluso cuando estaba bebiendo agua, me pateaba sin razón. Cuando estaba haciendo mi tarea adecuadamente, me agarraba el pelo y golpeaba mi cabeza contra la mesa 2 veces. Y para no dejar demasiadas heridas en mí, en realidad se inspiró en la Nanny Bomb y comenzó a pincharme con agujas. Cuanto más miserable gritaba, más feliz estaba ella. Y después de golpearme, podía estar de buen humor durante media jornada y me cuidaría bien. En mi vida anterior, me confundí con el patrón de amor maternal de ella de dar un dulce después de una paliza.
Pero ahora sé que ella es solo una loca que todavía tiene un poco de cordura. Como ya es una loca, entonces, vaya completamente loca. Un día, 2 meses después, cuando volví del estudio de danza de Aurora, vi a mi padre. Desde esa noche en que mi madre se volvió loca, los dos apenas se habían contactado. Me quedé en la puerta, aturdido por un momento, y miré instintivamente el calendario colgado en la pared. Mi corazón latía con fuerza. Era hoy, el comienzo de mi perdición. Mi padre se acercó y sonrió amablemente. Aria, ¿qué pasa? ¿No has visto a papá durante mucho tiempo y estás tan contento que estás aturdido? Forcé una sonrisa rígida. Papá, té extra. Oh. Ojalá estuvieras muerto. Mi padre no notó nada de malo en mí en absoluto. Se dio la vuelta y le dijo alegremente a mi madre, Cari, oh, Aria ha vuelto. Oh, Aria ha vuelto. Déjate el bolso de la escuela rápidamente y ven a cenar. Hoy he hecho tu pescado mandarín en salsa agridulce favorito. Pescado mandarín en salsa agridulce. Un chorro de agua ácida se elevó incontroladamente desde mi estómago. Me tapé la boca y me lancé hacia el B.A.O., vomitando violentamente. En mi vida anterior, cuando mi padre regresó, estaba tan contento. No lo había visto durante demasiado tiempo. Además, cuando mi padre estaba en casa, mi madre estaría de mejor humor y ya no me golpearía, y también podría tener comidas normales. En lugar de simplemente comer media hogaza de pan duro para calmar mi hambre y morderme mis propios dedos cuando tenía hambre por la noche. Comí casi todo el pescado mandarín en salsa agridulce alegremente. Entonces la pesadilla comenzó. Fui enviado a la cama de un anciano en un estado de confusión. Él me lamió todo el cuerpo con su boca hedionda. Lloré y lo llamé abuelo, suplicándole que me dejara ir. Pero él se volvió cada vez más emocionado. Tenía un dolor de cabeza insoportable. En el espejo, mis ojos estaban inyectados en sangre y mi cara era terriblemente pálida. ¿Iba a comenzar de nuevo todo esto? En mi vida anterior, había un problema en la cadena de capital de la empresa de mi padre. Él suplicó a todos los que podía encontrar inversionistas. Alguien les aló un camino claro, un inversionista llamado Malcolm que prefería quedarse en el anonimato. Pero, ¿cómo podía abrirse paso? Esa persona le contó un secreto poco conocido sobre Malcolm. Le gustaban las niñas jóvenes, preferiblemente aquellas que aún no habían alcanzado la pubertad. Mi padre lo entendió. Después de pensarlo detenidamente, pensó en mí. Los 14 años era exactamente la edad en la que la pubertad no había llegado completamente. Y yo era su hija, así que podía reprimirme fácilmente. Era un plan impecable. Me lavé la cara y salí del B.A.O. Mi padre y mi madre actuaron como si no vieran mi cara pálida como un fantasma. Todavía me instaron con entusiasmo a que fuera a cenar rápidamente. Me senté en la mesa, mirando el pescado mandarín en salsa agridulce, y mis manos estaban temblando. Pero ellos no notaron nada. Seguían poniendo el pescado mandarín en salsa agridulce en mi plato. Me forcé a contener mi náusea y comí unos bocados, luego di una excusa de que ya no podía comer más y volví a mi habitación. Desde el espejo del comedor, vi las miradas indecisas en los ojos de mi padre y mi madre. Cuando regresé a mi habitación, vomité todo lo poco que había comido. Me acosté en la cama, mirando fijamente un rincón del techo. Por la noche, mi madre llamó suavemente a mi puerta. Aria, ¿estás dormida? No dije una palabra. Ella entró de nuevo y me dio palmadas en los hombros, pero yo todavía no me moví. Cari, ya se ha desmayado. Ya está bien. Llamó hacia la puerta. Mi padre entró, me tomó en sus brazos y me puso en el coche. Yo no estaba completamente consciente. No sabía si mi padre y mi madre me habían dado una dosis más grande de la droga en esta vida. Aunque había vomitado casi todo,
Todavía me sentía aturdido de vez en cuando. Fui enviado a una cama en un gran hotel. Oí a mi padre saludar a Malcolm con una risa. Gerente general Malcolm, siéntase como en casa. Esta es mi hija. La puerta se cerró con un clic. La cama se hundió cuando Malcolm se inclinó y tocó mi cara. Había una saliva asquerosa en sus palabras. ¡Qué tierna! Pronto, se oyó el sonido de agua salpicando del B.A.O. También estaba el anciano tarareando satisfecho. Con un chasquido, la luz de la habitación se apagó. 10 minutos después, Malcolm salió del B.A.O. tarareando una melodía. Oh, Mini, a peque, ¿tienes vergüenza? Aquí dentro está tan oscuro. No tengas miedo, no tengas miedo. Abuelo te cuidará bien. Pronto sabrás lo bueno que es. ¡Ah! ¡Ah! 2 gritos seguidos salieron de la habitación. Uno era claramente de terror. El otro era obviamente de dolor extremo. Con un chasquido, la luz de la habitación se encendió brillantemente. La cara de mi padre era una mezcla de horror y perplejidad. Se acurrucó en un rincón de la cama matrimonial, agarrando firmemente sus pantalones. Malcolm estaba acurrucado en la cama, con sangre roja brillante saliendo locamente de su entrepierna que estaba agarrando firmemente. Me quedé de pie al lado de la cama, sosteniendo un cuchillo de utilidad en mi mano, con sangre caliente en mis manos y en mi cara. Papá, eres tan genial. El truco que has inventado realmente funcionó para arruinar a este viejo bastardillo. Papá, eres un héroe. Mi padre estaba aún más perplejo. Me miró con una expresión vacía, completamente confundido por la situación. Tú estás hablando sin sentido. Él no entendía cómo había salido de la habitación, pero ahora estaba acostado en la misma cama que Malcolm. Y justo ahora casi le habían quitado los pantalones a Malcolm. Pero cuando Malcolm escuchó esto, de repente levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos por el dolor extremo. Carter. Carter, ¿cómo te atreves? Me has perjudicado. Solo entonces mi padre pareció recobrar el sentido. Me miró con incredulidad y luego de inmediato se enfureció. Tú, perra, ¿me has tendido una trampa? Diciendo eso, de repente se levantó, pero como si estuviera mareado, se tambaleó un poco cuando se puso de pie. Papá, ¿cómo se siente la droga? Dije en silencio. Mi padre lo entendió. Se lanzó hacia mí locamente, perra. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta de la habitación. Cuando ya estaba casi en la puerta, me dieron ganas de gritar y clavé el cuchillo de utilidad con fuerza en mi brazo. Inmediatamente, un dolor intenso recorrió todo mi cuerpo y no pude evitar estremecerme. Y mi padre ya estaba a medio metro detrás de mí. Giré el cuerpo para evitar su mano, luego me volví y le sonreí. Papá, buena suerte. Luego me di la vuelta y corrí hacia el otro extremo del pasillo, gritando en voz alta, ¡socorro, asesinato, asesinato! Mi padre apareció en la puerta, con la cara distorsionada y los ojos sombríos. No tenía ninguna duda de que mi padre quería matarme. Pero la puerta de la habitación de al lado ya estaba abierta y alguien asomó la cabeza. Mi padre me miró ferozmente varias veces, maldijo en silencio y luego aprovechó que nadie prestaba atención para entrar en la salida de emergencia y huir. Mi aspecto cubierto de sangre llamó rápidamente la atención del personal del hotel. Llamaron a la policía. Yo me acurruqué en el rincón, sosteniendo el cuchillo en la mano y no permití que nadie se acercara. Tío policía, venga rápido. Si no viene, me moriré desangrado. No fue hasta que vi los uniformes de policía de color azul oscuro que me relajé y me desmayé por completo. El tiempo volvió atrás a hace una docena de minutos. Mis padres salieron de la habitación. Quizás sintiéndose culpables, no tomaron el ascensor sino que se dirigieron hacia la escalera en lugar de eso. Esto estaba en línea con lo que yo sabía de ellos. Y detrás de ellos, sin que se dieran cuenta, la puerta que acababa de cerrarse se abrió silenciosamente.
Sacudí mi cabeza mareada y hice un gesto hacia un cierto rincón. En el siguiente momento, una figura alta se adentró en la escalera y la aguja en su mano brilló con una luz fría. Volví a mirar el BA, o donde todavía se oía el sonido del agua corriendo, luego salí rápidamente de la habitación y abrí silenciosamente la puerta de la escalera. En el oscuro pasillo, mi madre estaba acurrucada en el rincón, completamente inconsciente. Me acerqué y le di una bofetada fuerte en la cara. Había querido hacer esto desde hace mucho tiempo. Sacudí mi mano dolorida y luego miré a mi padre. La dosis de la droga que se le había dado a mi padre no era grande. Su mente era intermitente y ya tenía las manos y los pies débiles. Este era el resultado que yo quería. La asquerosa meta tenía que estar despierta, ¿verdad? Asentí a la figura alta y los dos trabajamos juntos para llevar a mi padre a la habitación. Saqué un montón de billetes y se los entregué a la otra persona. La figura alta tomó el dinero, asintió y se marchó directamente. Y yo me agaché en el espacio entre la cama y la pared, agarrando firmemente el cuchillo de utilidad en la mano, preparándome para clavar el cuchillo por el que había estado esperando 2 vidas. Volví a despertar en el hospital. La policía vino pronto a tomar mi declaración. De hecho, a través de una serie de exámenes en el hospital, el caso ya estaba claro. Malcolm había intentado violar a una joven bajo la influencia de las drogas. Después de tomar mi declaración, la policía estaba a punto de irse pronto. Malcolm todavía estaba en tratamiento de emergencia y las sanciones legales lo esperaban más tarde. A través de la ventana de la puerta de la habitación, vi las caras de mi padre y mi madre que de vez en cuando se acercaban a mirar dentro. Uf. No pude evitar vomitar de nuevo. La policía pensó que era una secuela de la droga y estaba a punto de presionar el botón de llamada al lado de la cama. Tía policía, yo agarré el borde de su ropa, queriendo decir de inmediato el hecho de que mis padres me habían drogado y me habían enviado a la cama de Malcolm. Pero cuando vi a esas 2 personas fuera de la habitación de nuevo, me callé, sacudí la cabeza y dije, estoy bien. ¿Cómo podía dejarles escapar tan fácilmente? La desesperación y la total falta de esperanza en su lucha, ese debería ser su final. Después de que la policía se fue, mis padres entraron corriendo. Aria, ¿cómo estás? Mi madre me miró ferozmente, pero su tono era apremiante. Como una madre normal, preocupada por su hija amada. Era solo que la huella de la palma evidente en su cara era un poco divertida. Mi padre se dio cuenta y me maldijo en voz baja, perra, perra. Solo quería golpearme. Mi madre lo detuvo, la policía todavía está en el hospital. Me llevaron a casa por mis padres. Mi padre no podía esperar para estrangularme. Afortunadamente, como yo era la víctima y todavía era joven, la policía vendría a comprobar mi estado mental regularmente. Mi padre no tuvo éxito. Solo pasó de que mi madre me golpeara sola a que los dos me golpearan. Especialmente cuando mi padre pensó que había sido engañado por mí y que había estado a punto de perder su castidad con un viejo y arruinar su reputación en su vejez. Me odiaba tanto que no dudaba en arrojarme cualquier cosa que tuviera a mano. Cuando Aurora vio los moretones debajo de mi ropa de danza, no pudo evitar querer llamar a la policía. Yo sacudí la cabeza y me quedé en silencio. Las lesiones actuales solo podrían hacer que les dieran una charla. Lo que yo quería era que vivieran una vida peor que la muerte. Malcolm estaba completamente arruinado. Por mi protección, nunca lo volví a ver, pero sabía que ese desecho humano pasaría los años restantes en la cárcel custodiando su cuerpo inferior dañado. Sin embargo, por alguna razón, Malcolm no denunció a mi padre. Pero mi padre también estaba casi arruinado. Estaba endeudado hasta el cuello y era perseguido por los cobradores todos los días. Todas las propiedades fuera de casa habían sido vendidas por él para pagar las deudas. Pero, ¿qué pasaba con la mujer y el hijo que tenía fuera y que no tenían dónde vivir? Él les hizo mudarse a nuestra casa.
No esperaba este movimiento de mi padre. Después de todo, en mi vida anterior, me convertí en el juguete que él usaba para complacer a Malcolm. Malcolm depositó dinero en su empresa sin problemas. Todavía tenía dinero para mantener a la mujer y al hijo fuera de casa. Y en este momento en mi vida anterior, estaba al borde del colapso mental. Excepto cuando estaba bailando, podía escapar brevemente de este mundo sucio. Todo lo que me quedaba era bailar. Pero mi madre todavía no me dejó en paz. Ella resentía a mi padre y a la mujer que él mantenía fuera de casa. Sin embargo, era demasiado orgullosa para bajar a discutir y armar un escándalo. Todavía tenía que depender de mi padre para los gastos de vida. Todo su resentimiento reprimido se desahogó en mí. Hasta que ocurrió un incidente y sus celos hacia mí alcanzaron su máximo. Fue una tarde. Mi madre salió a pasear. De alguna manera, llegó al teatro donde solía trabajar. Quería presumir de su nuevo bolso de Hermès. Coincidencialmente, ese día se celebraba allí la final del Premio de Danza de Oro, un concurso de danza de clase mundial. El premio de danza de oro era el mayor sueño de mi madre cuando era bailarina. Mi madre entró mostrando su rostro. Después de todo, mi madre solía ser la bailarina principal, un talento que aparece una vez cada 10 años, y su foto todavía colgaba en su antiguo lugar de trabajo. Y ese día, Ivy, que siempre había sido derrotada por ella, ganó la medalla de oro de un solo golpe, parada en el podio, brillando intensamente. Mi madre apretó con envidia su nuevo bolso de Hermès y se consoló pensando que, aunque Ivy ganara el premio, y que ella todavía era tan pobre como las ratas del templo. Nadie estaba tan bien casada como ella. Pero en el siguiente momento vio a Ivy siendo abrazada y besada por un hombre guapo y luego siendo escoltada hacia el Maserati estacionado fuera del teatro. Ella vio, aturdida, que su foto era reemplazada por la de Ivy. Parecía haber recibido una fuerte bofetada en la cara. Corrió fuera en un pánico y fue atropellada por un camión que iba a gran velocidad, aplastando ambas de sus piernas. Las piernas de mi madre quedaron discapacitadas. Ella nunca más podría levantarse. Sentada en una silla de ruedas, me miraba mis piernas rectas cuando yo estaba en el escenario con una expresión sombría, envidiosa y maligna. La mujer que se mudó a nuestra casa se llamaba Estella. Era una bruja. Apoyándose en el hecho de que tenía un hijo, se apoderó de la habitación principal donde vivía mi madre el primer día que llegó. Mi madre se aferró firmemente a los pantalones de mi padre, llorando y preguntando por qué. Mi padre la empujó con disgusto y abrazó a Estella mientras entraban en la habitación. Mi madre se levantó del suelo, entró corriendo en mi habitación y me dio varias bofetadas. Me maldijo como un perro rabioso y me dijo que fuera al infierno. Como si yo fuera la responsable de todo esto. La miré fríamente mientras se volvía loca. Todavía había un punto rojo brillando en un rincón del techo. Esta familia estaba completamente desordenada, con mi madre y Estella teniendo conflictos constantemente. Y yo me levantaba muy temprano todos los días para ir a clase. Después de clase, iba directamente al estudio de danza de la profesora Aurora y practicaba danza como una loca. Incluso la profesora Aurora no podía evitar entrar para detenerme debido a lo loco que estaba practicando. Te harás dar, o si practicas así. Ella me miraba con preocupación. Yo la miré fijamente a los ojos. Los sentimientos en ellos eran genuinos y solo entonces pude despertar de la oscura obsesión. Sacudí la cabeza. Está bien, profesora. Quiero inscribirme en el premio de danza de oro. No queda mucho tiempo. Aurora se sintió un poco triste por mí. Tienes solo 15 años. ¿Cómo puede no haber tiempo? Todavía eres joven. Cerré los ojos y dije en mi corazón, profesora, temo que mis piernas no me esperen. En este momento en mi vida anterior, la mujer de fuera llevó a su hijo para presionar a mi padre.
Mi padre hizo la vista gorda e incluso adoptó una actitud de laissez-faire. El corazón envidioso de mi madre se volvió negro. No podía luchar contra el poderoso mundo exterior, así que se volvió a atormentar a mí, que estaba claramente al final de mis fuerzas. Ella pensaba que yo había arruinado todo para ella. Arruinado su carrera de danza, arruinado su amor y ahora incluso su familia iba a ser arruinada porque yo no era un chico. Tuvo sus ojos puestos en mis piernas. Reunió sus fuerzas en su cuerpo semidiscapacitado y me empujó debajo de las ruedas de un coche. Viendo cómo mis piernas eran brutalmente aplastadas por las ruedas, se rió en voz alta. Negó las peticiones de los demás de llevarme al hospital y contrató a gente para arrastrarme de vuelta a casa. Ella era discapacitada y no podía darme ninguna oportunidad de levantarme de nuevo. Me hizo vivir en un perrera. Las heridas se inflamaron y tuve una fiebre alta que no bajaba. Para no dejarme morir tan fácilmente, me dio antibióticos como si estuviera dándome limosna. La aparición histérica de mi madre molestó a mi padre. Él dejó de venir a casa por completo y solo daba algunos gastos de vida cada mes. Yo había crecido y Malcolm ya había encontrado otras niñas jóvenes. En los ojos de mi padre, yo no tenía ningún valor para que él me explotara. Nadie se preocupaba por si yo vivía o moría. Vi desesperadamente cómo mis piernas se atrofiaban, se pudrían y se llenaban de gusanos. Alimentaba con sobras todos los días, vivía una vida peor que la de un perro. Agucé hasta el invierno y finalmente salí gateando del perrera en la primera nieve fuerte y me morí en las copos de nieve que llenaban el cielo. Este mundo era demasiado sucio. Quería morir en pureza. El tiempo llegó rápidamente al día en que mi madre tuvo el accidente de coche. Al igual que en mi vida anterior, ella salió temprano. La seguí. Ella estaba aturdida, pero todavía, como si fuera el destino, caminó hacia el frente del gran teatro donde solía trabajar. Solo que esta vez, llegó tarde y la competición en el interior ya había terminado. Mi madre fue reconocida en la puerta. Unas pocas niñas jóvenes que llegaron después la llamaron profesora Daphne. Las alabaron por lo increíble que era ella en el pasado con ojos brillantes. Ella era su ídolo. La vanidad de mi madre fue satisfecha grandemente. Justo entonces, una mujer salió por la puerta lateral. Ahí vi. Las pocas niñas jóvenes que rodeaban a mi madre corrieron hacia el lado de Ivy de una vez. Las palabras de alabanza eran exactamente las mismas que las que acababan de usar para mi madre. Mi madre se quedó paralizada en el lugar. La envidia, el resentimiento, el odio y los celos aparecían alternativamente en sus ojos. No podía enfrentarse a su antigua oponente derrotada y se escapó en secreto. La seguí y la vi tambalearse. Al igual que en mi vida anterior, el camión sobrecargado perdió el control y la atropelló. ¡Ah! Sus piernas fueron brutalmente aplastadas. Me quedé allí, fríamente mirando durante medio minuto antes de gritar y correr hacia ella. ¡Mamá! El conductor del camión sobrecargado estaba claramente culpable. Al ver que yo rechazaba su petición de llevar a mi madre al hospital, simplemente se escapó. Arrastré a mi madre de vuelta a la casa que había alquilado hace mucho tiempo en un carrito. El cielo se fue oscureciendo gradualmente. Mi madre fue despertada por el dolor. Ella estaba tumbada en una cama de madera. Yo me senté a su lado con mis piernas abrazadas, mirándola con tristeza. Al ver que se despertaba, agarré su pelo y le di 2 antibióticos. Ella estaba asustada, como si me viera por primera vez. Pero el severo dolor de sus piernas rotas la obligó a rogarme que la llevara al hospital. La miré fríamente. Gradualmente pasó de rogar a maldecir y luego volvió a rogar. No te dejaré morir. Solo después de haber disfrutado bastante del drama abrí la boca. Pero es mejor que te enfrentes a la realidad. Nadie se preocupa por si vives o mueres, incluyendo yo y tu esposo. Mi madre se encogió visiblemente. Vi miedo en sus ojos.
Le acaricié la cara y luego me levanté y me fui. Solo le dije a mi padre que mi madre había salido de viaje para relajarse, y luego él ya no preguntó más por ella. Su enfoque ahora estaba completamente en hacer un comeback. Para obtener fondos, a menudo salía de viaje de negocios por 10 días o incluso 15 días. Al ver que mi madre había sido expulsada, Estella entonces se centró en mí. Yo salía temprano de casa y volvía tarde todos los días. Así que le instigó a su hijo a revolver y hacer un desorden en mi habitación. Mi colcha fue cortada en pedazos y mis certificados de méritos fueron desgarrados en trozos. A veces, cuando mi padre estaba en casa, parecía haber olvidado completamente que yo también era su hija. Incluso elogió a su hijo por ser vivo y listo, diciendo que era tan inteligente a tan joven edad y seguramente se convertiría en un pilar del país en el futuro. Justo cuando estaba pensando en cómo tratar con Estella y su hijo, un recuerdo que había pasado por alto en mi vida anterior de repente vino a mi mente. En aquel entonces, yo estaba acurrucada en el perrera, sintiéndome mareada y letárgica, y no tenía energía para preocuparme por lo que estaba pasando afuera en absoluto. De repente, un día, mi madre me sacó del perrera y habló de manera incoherente mientras gesticulaba con violencia. No tenía idea de lo que estaba hablando en aquel momento. Ja, ja, ja. Karma. Hijo de puta. Cornudo. Ja, 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 cornudo. Criando al hijo de otro. Te lo mereces. Cornudo. No estaba seguro de si era solo la imaginación loca de mi madre. Sin embargo, no haría o probarlo, ¿verdad? Recogí el cabello de mi padre y de su hijo y se los envié a la agencia de análisis. Cuando estaba sosteniendo el trofeo de oro del premio de danza de oro, recibí un mensaje de texto diciendo que los resultados de la prueba estaban listos. Llevé el trofeo directamente a la agencia de análisis y recogí el informe de la prueba. Mirando los datos y los resultados de la prueba de abajo, sonreí. Mi madre tenía razón. Realmente era karma. Coincidencialmente, mi padre estaba en casa hoy. Por supuesto, no era porque yo hubiera ganado el premio. Simplemente estaba satisfecho con tener un hijo y había olvidado completamente que tenía una hija como yo. Llevé el trofeo y me fui a casa. Vi a mi padre, a Estella y a su hijo sentados en la mesa del comedor, pareciendo una familia feliz. Cuando pasé por allí, Estella me dio una mirada complacida. Mi padre estaba alimentando a su hijo amado. Había langostinos australianos en la mesa esta noche, que Estella dijo era la comida favorita de su hijo. Me quedé parado delante de la mesa del comedor con el informe de la prueba en la mano, pero nadie me prestó atención. Aquí, mire. No importaba. Les recordaría. Después de que mi padre mirara con impaciencia, sus ojos se abrieron de par en par. Luego de repente giró la cabeza y la miró ferozmente a Estella. Estella se veía confundida, pero después de darse cuenta de lo que estaba sosteniendo en la mano, su cara se puso pálida de inmediato. Es falso. Carter, es falso. Créame. Es Aria quien siente que el bebé le ha robado a su padre y me ha acusado deliberadamente de mentira. Sin embargo, su expresión no coincidía en absoluto con sus palabras. No estaba enojada en absoluto. En cambio, estaba muy asustada. Mi padre era bastante astuto. ¿Cómo no podía notarlo? Al mirar de reojo, vio los langostinos australianos en la mesa y sintió que incluso los langostinos lo estaban burlando. Volcó la mesa con un gran ruido. Perra asquerosa, ¿quién diablos es ese hombre? ¿Cómo te atreves a hacer de mí un cornudo? ¿Quién diablos te dio el valor? Carter, créame. El bebé es realmente tu hijo. Mira su boca. Se parece mucho a la tuya. Cuanto más hablaba Estella, más irritaba a mi padre. Él empujó a un lado a su amado hijo con una mirada feroz, con los ojos rojos y saltones como si fueran a salirse de las órbitas. Dio un paso adelante, agarró a Estella, que se había debilitado en las rodillas, y le dio varias bofetadas.
Luego la golpeó y la pateó hasta que Estella ni siquiera podía defenderse. No golpees a mi mamá. El hijo de Estella agarró un bate de béisbol y golpeó con fuerza a mi padre en la parte posterior de la cabeza. ¡Bam! Inmediatamente apareció sangre. Mi padre ni siquiera tuvo tiempo de girar y mirar antes de caer al suelo con un fuerte golpe y no poder levantarse. Al ver esto, Estella se tambaleó y recogió a su hijo y corrió hacia afuera. Había un desorden por todas partes. Los langostinos australianos todavía estaban humeando. Yo miré fríamente a mi padre durante una hora antes de llamar lentamente al número de emergencia. Después de ver a mi padre ser llevado a la sala de emergencia, me di la vuelta y me fui. Todavía había otros esperando por mí. Me agaché delante de mi madre con el trofeo en la mano. No había pasado mucho tiempo, pero mi madre ya había cambiado de una noble mujer mimada a esta mujer de Sally, hada que tenía delante de mí, que olía mal y tenía el cabello desordenado. Mamá, ¿ves? El trofeo de oro del premio de danza de oro. Moví el trofeo en mi mano. Lo gané por ti. Ah, por cierto, también hay reportajes escritos sobre mí por los medios de comunicación. Déjame leerte uno. Una genialidad en la danza que aparece una vez cada siglo, Aria. Mi madre me miró con ojos malignos a través de su cabello enredado, casi deseando poder comer mi carne y beber mi sangre. Las comisuras de su boca se movían. Sabía que seguramente tendría algunas maldiciones para mí en sus labios. Sonreí y dije, mamá, el ganador del premio de oro puede estudiar más en el extranjero. Me voy. Probablemente no vuelva de nuevo. Mis palabras sobre irme estimularon de inmediato sus nervios. Ella quería vivir, incluso si vivía una vida peor que la de los cerdos y los perros. Pero si me iba, no se sabía si ella podría sobrevivir o no. Ella me tendió la mano, no, no te vayas. No te vayas. Di un paso atrás con disgusto y dije sonriendo, mamá, adiós. Ah, cierto. Aquí está la cena de hoy. Ven y come. Arrojé casualmente una palangana de acero inoxidable llena de comida, que estaba a 3 o 4 metros de ella. Si quería comer, tenía que arrastrarse hacia allí. De repente, levantó la cabeza y me miró de nuevo con una mirada maligna. Aria. Aria. Vas a acabar mal. Aria. Me eché a reír en voz alta y me fui sin mirar atrás. ¿Acabar mal? Ya había experimentado eso en mi vida anterior. Ahora es tu turno en esta vida. Mi querida madre. Mi padre despertó. Debido a que la parte posterior de su cabeza fue golpeada por un objeto pesado y no fue llevado al hospital a tiempo, sufrió de conmoción cerebral, hemiplegia y un ligero trastorno del habla. Le entregué el informe de diagnóstico a mi padre y lo dejé que leyera claramente palabra por palabra. Él se había convertido en un inútil. Un inútil que ni siquiera podía cuidarse solo. Ya no podía maldecirme con palabras malignas, ya no podía golpearme con fuerza y ya no podía drogarme y enviarme a la cama de un viejo. Leí el informe de diagnóstico una y otra vez. Le pregunté sonriendo, papá, ¿estás satisfecho con este resultado? Mi padre se estremeció como si quisiera decir algo. Sus ojos estaban rojos de ansiedad, pero solo podía hacer algunos monosílabos sin sentido. Papá, no te preocupes. Estoy bastante satisfecho con este resultado. De verdad. Estoy muy satisfecho de que este sea tu final. Papá, ¿crees en el karma? Este es tu karma. Lo miré sonriendo, hablando suavemente. La gente fuera de la habitación de hospital pensaría que yo le estaba susurrando algunas palabras íntimas entre padre e hija. Después de escuchar lo que yo dije, las venas de su cuello se hincharon. Ambas de sus manos estaban temblando. Las comisuras de su boca estaban espumando de ansiedad, pero todavía no podía hablar. Le cubrí con la manta, puse el informe de diagnóstico en la mesita de noche y estaba a punto de irme. Ah,
Cierto. Me olvidé de decirte que me voy al extranjero y probablemente no vuelva en el futuro. Debes estar muy contento por mí también, ¿verdad? Me divertí viendo cómo la expresión de mi padre cambiaba de estar lleno de ira a una suplicante y lastimosa después de escuchar mis palabras. Esa mirada en sus ojos era realmente similar a la mirada en mis ojos cuando estaba en la cama de aquel viejo. Desafortunadamente, nadie podía verlo en aquel entonces. Y ahora yo tampoco puedo verlo. Fui a casa para empacar mis maletas y vendí la casa. Pagué a un cierto hogar de ancianos clandestino y les pedí que fueran a recoger a mi padre después de un tiempo, para que pudiera disfrutar de sus últimos años en paz. Luego le di a una anciana que vivía abajo en la casa que alquilé 50.000 yuanes y le pedí que cuidara de mi madre por mí. El requisito era sencillo, solo mantenerla con vida. Todo estaba arreglado. El billete de avión era para 3 días después. Invité a Aurora a comer. La profesora Aurora sabía sobre los cambios en mi familia, pero ella no hizo demasiadas preguntas. Ella me miró con ojos afectuosos y me tocó la cabeza diciendo, «Felicitaciones, Aria». Solo yo sabía cuánta amargura estaba oculta en este felicitaciones. Vuelve a visitarnos cuando tengas tiempo, si quieres. Después de la comida, la profesora Aurora se paró en la entrada del restaurante y me dijo suavemente. Asentí y le sonreí. Ella era la única en este mundo que me hacía sentir el amor de una persona mayor hacia la generación más joven. El taxi que yo llamé llegó y me subí. Estaba de un humor muy tranquilo. Qué raro era. Dindón. De repente sonó mi teléfono móvil. Era la profesora Aurora. Aria, ha pasado algo malo. Mira rápidamente la lista de búsquedas más populares. Después de colgar el teléfono, abrí la búsqueda popular. Al ver las palabras descaradas en ella, sonreí. Jaja, aún no te rindes, ¿eh? Mi madre. Ganadora del premio de danza de oro, Aria, lobo con piel de cordero. Abandonando a su madre. Maltrato malicioso. La madre biológica de Aria habla. Aria es una desagradecida, una bestia. Mirando uno por uno estos titulares maliciosos, ni siquiera tenía ganas de seguir leyendo. Anuncié directamente que tendría una conferencia de prensa en la tarde. Mi madre también lo vio y me llamó específicamente, diciendo que vendría en persona para ver qué tenía que decir. La ignoré. Cuando Aurora lo vio, me preguntó si necesitaba su ayuda. Lo pensé y le pedí que estuviera presente en ese momento, pero que no se mostrara delante de los demás. En la tarde, vi a mi madre sentada en una silla de ruedas. Se había arreglado y ya no tenía la apariencia de estar acurrucada en la casa alquilada antes. Sorprendentemente, Estella la estaba empujando hacia mí. Estella me alzó las cejas complacida. Al ver la expresión satisfecha de mi madre, tuve ganas de reír. Antes, las dos habían peleado amargamente, pero ahora, para tratar conmigo, en realidad podían formar una alianza. La ignoré. Ahorita Aria, admite las acusaciones de su madre biológica de que la abandonó y la maltrató maliciosamente. El que me preguntó era un joven periodista con una aparente expresión de lucha por la justicia en su rostro. Sonreí y dije, lo admito. Ella tiene razón. Simplemente ya no quiero cuidar de ella más. Tan pronto como terminé de hablar, hubo un gran revuelo en la audiencia. Mi madre y Estella se veían satisfechas. Sin embargo, siempre hay una causa y un efecto. Agregué otra frase. Ahora, por favor, miren la gran pantalla. En la pantalla había fotos de mí con moretones en todo el cuerpo. Algunas eran tomas parciales y otras de todo el cuerpo, así como los certificados de evaluación de lesiones. El joven periodista todavía no se dio por vencido y dijo, ¿qué hijo no ha sido golpeado por sus padres? ¿De qué sirve mostrar esto? Sonreí y no dije nada, solo les hice una señal para que siguieran viendo. Luego vinieron los videos.
Había videos de mí sentada haciendo mi tarea correctamente pero siendo empujada para golpear mi cabeza contra la pared, siendo rociada con agua helada sin razón alguna y siendo pinchada con agujas. Los periodistas comenzaron a murmurar entre ellos. La cara de mi madre empezó a verse mal. Luego, un video causó una gran conmoción entre los periodistas. Yo estaba tumbada sin ganas de hacer nada en la cama y fui sacada por mis padres, junto con su conversación clara. Está hecho. Los fondos de inversión de Malcolm seguramente llegarán pronto. Los periodistas en la audiencia estaban todos sorprendidos. Recordaron el caso de la intentona de violación de una niña joven por parte de Malcolm antes. No esperaba que toda la historia fuera así. Dios mío, ¿qué clase de padres podrían hacer algo así? Bestias. ¿Por qué no les cayó un rayo cuando salían? En un instante, la opinión pública cambió completamente de dirección. Mi madre y Estella se entraron en pánico. Estella se cubrió la cara y se fue corriendo, dejando a mi madre sola en la silla de ruedas. Su cara se puso roja como un tomate mientras seguía gritando, Aria, eres una bestia. Perra. Me dejaste en la casa alquilada y no te preocupaste por mí en absoluto. Eres humana, soy tu madre biológica. Sin que yo tuviera que decir nada, los periodistas ya habían comenzado a insultarla en grupo. Tú también sabes que eres su madre biológica. ¿Hay alguna madre biológica que trate a su propia hija así? Pienso que tú eres la bestia, una vieja bestia. Frente a estas acusaciones, mi madre todavía estaba respondiendo, no estoy equivocada, es ella la que me hizo estar así. Yo podría haber ganado el trofeo del premio de danza de oro. Todo es culpa suya. Bofetada, Aurora se lanzó hacia adelante y le dio una bofetada directa a mi madre, haciéndola callar. Aurora estaba tan enojada que le temblaban las manos. Ella sabía que yo era golpeada a menudo, pero yo nunca le había dicho una palabra mala sobre mis padres. Ella siempre había pensado que yo no llamaba a la policía porque todavía me preocupaba el afecto parental y que como una persona ajena, no debería decir demasiado. No esperaba que su antigua discípula orgullosa hiciera algo que enojara tanto a los dioses como a los hombres. Mi madre no esperaba que Aurora viniera. Quedó aturdida por la bofetada. Levantó la vista hacia su maestra más respetada, temblando y dijo, profesora. No me llames profesora, Daphne, me has decepcionado realmente. La cara de Aurora estaba llena de disgusto mientras se daba la vuelta y se marchaba. No. Profesora, soy tu alumna. Tú dijiste que yo era tu alumna favorita, profesora. Mi madre estaba llorando desconsoladamente. Lo que más lamento en mi vida es haberte tomado como mi discípula. Aurora tenía la espalda hacia mi madre como si no quisiera verla en absoluto. No. Mi madre se derrumbó completamente. Esta farsa finalmente llegó a su fin. 3 días después, me fui de esta ciudad que me había causado dolor durante toda mi vida. Poco después de eso, llamé a la profesora Aurora y ella me contó algunas cosas sobre mi familia. Después de esa conferencia de prensa, mi madre se volvió completamente loca y fue enviada a un hospital psiquiátrico. La hemiplegia de mi padre nunca mejoró y estaba viviendo una vida peor que la muerte en ese hogar de ancianos clandestino, sin dignidad en absoluto. Se descubrió que Estella era una amante profesional y se convirtió en una persona que todos condenaban. Más tarde, desapareció y nadie sabía a dónde fue. Le susurré gracias a la profesora Aurora, luego giré la cabeza y miré las estrellas brillantes en el cielo. Finalmente, podía continuar el resto de mi vida en paz. Me quedé en el extranjero. Unos años después, gané de nuevo la medalla de oro del premio de danza de oro. Esta vez, impulsó directamente mi carrera de danza hasta su máximo punto. Sosteniendo el trofeo, miré por la ventana. Todo era como la primera vez que nos conocimos. Y mi vida también era como la primera vez que nos conocimos.